Bien, hoy continuamos con la serie 1, así se llama la serie que comenzó la semana pasada, en donde estamos hablando acerca de la importancia de la presencia de Dios, estamos hablando acerca de Dios. Y la semana pasada el pastor Alejandro nos estuvo compartiendo acerca de conocer la presencia de Dios, ¿verdad? ¿Cuántos vinieron la semana pasada? Que me hagan así. Muy bien, estuvimos aprendiendo sobre conocer la presencia de Dios y hoy vamos a hablar sobre vivir en la presencia de Dios. Entonces le voy a pedir por favor que ponga mucha atención, que nada lo distraiga, porque seguramente usted va a aprender hoy algo muy especial que puede transformar su vida. ¿Sale? Y muy bien, para empezar quiero hacerle una pregunta que viene aquí en la pantalla, y esa pregunta es: ¿cuál es tu más grande anhelo? ¿Cuál es tu más grande anhelo? Y quizá si tuviéramos oportunidad cada uno de nosotros de hablar, saldrían muchas respuestas, ¿verdad? Mi más grande anhelo quizá es la salud, mi más grande anhelo quizá es casarme, mi más grande anhelo quizá es comprar una casa, mi más grande anhelo es, yo no sé, puede haber muchos anhelos, ¿verdad? Pero yo le quiero decir algo: nuestro más grande anhelo debe de ser la presencia de Dios. Podemos tener varios anhelos, pero nuestro anhelo mayor, el más grande de todos, debe de ser la presencia de Dios. Ahora, a lo mejor usted puede decir: oye, pues quizá yo no estoy en ese punto, ¿verdad? En donde puedo decir con seguridad que mi más grande anhelo es la presencia de Dios. Y si tú estás en ese punto donde dices: yo no sé, yo tengo otros anhelos más grandes, yo quiero quizá otra cosa, no sé. Bueno, déjame decirte algo. Te hace falta conocer algo, te hace falta conocer más acerca de la presencia de Dios. Y si llegas a conocer un poco más, seguramente tu más grande anhelo se va a convertir, la presencia de Dios va a ser tu más grande anhelo. Entonces quiero que me acompañen por favor a leer un salmo de David. Esto lo escribió David y dice Salmo 27:4: lo único que le pido al Señor, fíjese las palabras de David, lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida. Lo que más anhelo, dice David, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo. Entonces, a mí me gustan mucho estas palabras de David. Él dice lo que más anhelo, y eso significa que sí anhela otras cosas, ¿verdad? Sí hay posibilidad de tener otros deseos, otros anhelos, pero lo que más anhelo, lo único que le pido al Señor es poder estar en su presencia todos los días de mi vida. Ahora, para que David haya podido decir esas palabras o cantar esas palabras, es porque él conocía algo de la presencia de Dios que quizá nosotros no conocemos. Él conocía algo importante acerca de la presencia de Dios que lo llevó a decir: wow, eso es lo que más anhelo. Y entonces yo creo que la intención de esta serie es poder ayudarnos a encontrar lo que David sabía, para poder valorar la presencia de Dios como debemos de valorarla, para poder anhelar estar en la presencia de Dios como Él. Usted y yo necesitamos conocer lo que David sabía acerca de la presencia de Dios. Y entonces algo, es muy pequeño, resumido, pero algo de lo que tiene que ver la presencia de Dios viene aquí en la pantalla, y es esto: la presencia de Dios tiene que ver con paz, con seguridad, con plenitud, con victoria, con salvación, con bendición, con alegría, con prosperidad y con un montón de cosas más. Entonces quiero preguntarle: ¿cuántos de ustedes quisieran lo que está escrito ahí en la pantalla? ¿Seguros? Es más, muchos de nosotros vamos por la vida buscando alguna de estas cosas, ¿verdad? Paz, seguridad, bendición, alegría, abundancia, victoria. Bueno, David sabía que cada una de esas cosas se encontraba en un lugar. ¿Y en qué lugar era? En la presencia de Dios. Por lo tanto, David podía reconocer que lo más valioso que existe es la presencia de Dios, porque en la presencia de Dios encontramos eso y muchísimas otras cosas. Entonces quizá el día de hoy cada uno de nosotros debamos de decir: bueno, yo puedo reconocer que estoy buscando alguna de esas, tengo que buscar en el lugar correcto y tengo que valorar el lugar en donde se encuentra la presencia de Dios.
¿Cuál es el problema, familia? Que todos nosotros estamos buscando esto y vamos por la vida, y conforme vamos creciendo, la búsqueda es más intensa. Ustedes, los que son un poquito más grandes que yo, podrán estar de acuerdo conmigo que entre más vamos creciendo, se vuelve más intenso la búsqueda de paz, por ejemplo, ¿verdad que sí? Uno dice, me urge la paz, ¿verdad? Y conforme va uno creciendo, la búsqueda de estas cosas se vuelve más intensa. Y eso nos lleva a buscar en un montón de lugares, menos en el lugar correcto. Y yo sé que tanto nosotros que estamos en la iglesia como la gente que no está en la iglesia busca esto. Pero generalmente lo buscamos en el lugar incorrecto. Entonces fíjese lo que Dios habla acerca de su presencia en Jeremías 2:13. Fíjese lo que dijo Dios en Jeremías 2:13. Dice, mi pueblo ha cometido 2 maldades. ¿Cuántas maldades ha cometido el pueblo de Dios? 2. La primera dice, me ha abandonado a mí. Me ha abandonado a mí, la única fuente de agua viva. Han abandonado mi presencia, la única fuente de agua viva, y han cavado para sí cisternas rotas que jamás pueden retener el agua. Dios dice, mi pueblo ha cometido 2 problemas, y esto se escribió hace mucho tiempo, cientos de años atrás esto se escribió, pero es una realidad del día de hoy. Esto refleja la condición de muchas personas el día de hoy. Hemos abandonado la presencia de Dios para buscar satisfacer todas las necesidades que ahorita estaban ahí: bendición, prosperidad, paz, alegría, etcétera, etcétera. Abandonamos a Dios, que es la única fuente de agua viva, para buscarlo en cisternas huecas que no pueden retener agua. ¿Y eso qué significa? Que nosotros hemos hecho a un lado el único que tiene la capacidad de bendecirnos, para cavar cisternas buscando bendición en donde jamás las vamos a encontrar. Y entonces hemos abandonado la presencia de Dios. Pero David, ¿qué decía? Lo más valioso es la presencia de Dios. Deseo estar en su casa todos los días de mi vida. Pero quizá muchos de nosotros hemos estado buscando, intentando encontrar esas respuestas, y buscamos en una economía estable, y buscamos en una relación, buscamos en las palabras de afirmación de otras personas, buscamos en alguna sustancia, ¿verdad? La dependencia de alguna sustancia, y buscamos y buscamos y buscamos, pero mientras no estemos yendo a la presencia de Dios, jamás vamos a encontrar esas respuestas. Y Dios dice, ¿por qué me abandonan? Yo soy la única fuente de agua viva, soy yo. Pero estás tan concentrado en cavar cisternas que jamás van a retener el agua, jamás te van a bendecir. Y lo mejor que tú y yo podemos hacer es reconocer que la bendición proviene de Dios y no fuera de Él. Por lo tanto, tenemos que tener un gran anhelo, y el gran anhelo debe de ser la presencia de Dios, la única fuente de agua viva. Quiero estar en tu presencia todos los días de mi vida, porque de ahí surge todas las respuestas a las necesidades que hay dentro de mí. Amén. Entonces, si hay alguna persona aquí que ha estado cavando cisternas, no se preocupe, porque muchas personas lo hacen. De hecho, yo creo que todas las personas lo hemos hecho en alguna temporada de nuestra vida. No se preocupe, lo que tenemos que hacer el día de hoy es cambiar nuestro enfoque y decir, me voy a enfocar en la fuente de agua viva. Ya basta de estar esforzándome en buscar en otro lugar. Me voy a enfocar en la única fuente de agua viva. Amén. Muy bien. Entonces, no cometamos estos 2 problemas o maldades que cometió el pueblo de Israel en aquel tiempo. Tenemos que apreciar y valorar la presencia de Dios. Tenemos que ser amantes de su presencia. Y entonces, familia, hay diferentes lugares en donde nosotros podemos buscar la presencia de Dios, ¿verdad? Uno es este lugar, la iglesia, y nosotros somos llamados a asistir a la iglesia todos los días, ¿verdad? Todos los domingos tenemos que venir, y aquí en este lugar encontramos la presencia de Dios. Pero no podemos quedarnos ahí. No es el único lugar, o este lugar no es el único lugar exclusivo donde se encuentra la presencia de Dios. De hecho, la invitación que yo les voy a hacer el día de hoy, y no es una invitación que nació de mí, más bien es una invitación que nace de la palabra de Dios, es ir un poco más allá. No solo busques la presencia de Dios, o no solo busques sentir la presencia de Dios, sino tienes que ir más allá. Hay gente que ni siquiera busca la presencia de Dios, y yo les estoy diciendo que tenemos que ir más allá. Entonces, sí tenemos que venir a este lugar, sí tenemos que tener nuestras disciplinas espirituales,
ahí presentes. ¿Cuáles son las disciplinas espirituales? La lectura de la palabra y tiempo de oración. Ahí se encuentra la presencia de Dios. Pero la invitación que hoy les voy a hacer va mucho más allá. Y el apóstol Pablo escribió en Romanos, fíjense lo que escribió el apóstol Pablo en Romanos 13:14. Vístanse de la presencia de Jesucristo. Vístanse de la presencia de Jesucristo. Entonces, no solo busques la presencia de Dios, no solo busques sentir la presencia de Dios, sino vístete de la presencia de Jesucristo. Y a lo mejor usted lee esto junto conmigo y decimos, bueno, ¿y eso de qué se trata, verdad? Porque a lo mejor puede leerse muy bonito, pero ¿cómo se lleva a la práctica? Porque eso debe de interesarnos a usted y a mí. ¿Cómo se lleva a la práctica vestirnos de la presencia de Jesús? Y si se puede. Y yo tengo aquí una chamarra, más o menos para que usted pueda visualizar de qué se trata vestirse de la presencia de Jesús. Pablo nos recomienda y nos dice, no solamente busques la presencia, sino vístete de la presencia de Jesús. Entonces, vestirse de la presencia de Jesús, familia, tiene que ver con acciones visibles. Y si yo me visto de la presencia de Jesús, significa que lo voy a llevar a todos lados. La invitación a nuestra vida es vestirnos de la presencia de Jesús. Y esto tiene que ver con acciones visibles. ¿A qué me refiero con acciones visibles? Que esto significa reflejar el carácter de Jesús en cada una de las áreas de nuestra vida. Eso es vestirse de la presencia de Jesús. En otras palabras, que en cualquier lugar en donde yo esté, yo sea un reflejo de Cristo Jesús. Si yo estoy en mi casa con mi esposa y con mis hijos, yo tengo que vestirme de la presencia de Jesús y reflejar amor, y reflejar paciencia, y reflejar paz, bondad, gentileza, y reflejar dominio propio, y reflejar santidad, etcétera, etcétera. Eso es vestirse de la presencia de Jesús. Y otras personas, las personas que nos rodean, pueden vernos y pueden decir, wow, eso es ser un hijo de Dios. Pero si somos honestos, la mayoría de los hijos de Dios no nos vestimos de la presencia de Jesús, sino que en las áreas donde nos desenvolvemos actuamos como estamos acostumbrados a actuar. Y en lugar de reflejar amor, en lugar de reflejar paciencia, en lugar de reflejar bondad, en lugar de amar a las personas, en lugar de ser una extensión de Cristo para el mundo, nos comportamos como solemos comportarnos. ¿Qué significa eso? Que la chaqueta la dejé por ahí guardada en el closet y no la estoy usando. Pablo dice, vístanse de la presencia de Jesús. Reflejen el carácter de Cristo en todas las áreas de su vida. Si estás en tu casa, sé un ejemplo de un hijo de Dios. Refleja el carácter de Jesús. Si estás en el trabajo, sé como Jesús. Si estás en cualquier lugar, con cualquier persona, tú tienes que reflejar el carácter de Cristo, y eso es traer la presencia de Jesús. Entonces, familia, la invitación no solamente es buscarla, sino es vestirla, vivir en la presencia de Dios. Ese es el llamado para tu vida y para mi vida. Ahora quiero que te imagines cómo sería tu casa, la dinámica familiar, si tú todos los días trajeras la presencia de Dios encima. ¿Cómo sería la dinámica familiar? En el primer momento en que quizá un problema se empiece a destapar, ¿verdad? Ahí entra el carácter de Cristo. ¿Cómo sería la relación laboral con tus compañeros en el trabajo si tú fueras un representante de Cristo? Si cuando las cosas están saliendo de control, ¿verdad? Y tú dices, a ver, tranquilos, y seas un pacificador y empieces a hablar esperanza, etcétera, etcétera. ¿Cómo sería esta sociedad si cada uno de los que estamos en este lugar realmente fuéramos un reflejo de Cristo Jesús? Saltillo sería diferente, definitivamente. Cada uno de nosotros estaría impactando sus círculos de influencia, y cada una de las personas a nuestro alrededor podría ver en nosotros a Cristo Jesús, y eso definitivamente cambiaría las cosas. Por eso Pablo dijo, vístanse de la presencia de Jesús. No solo lo busques. Hay gente en este lugar, yo sé que hay varios en este lugar, que han sentido la presencia de Dios, porque la presencia de Dios se siente.
Y cuando sentimos la presencia de Dios, se siente pero delicioso, ¿verdad? Uno puede decir, yo no quiero que se acabe este tiempo, yo quiero seguir aquí, quiero seguir aquí. Y eso está muy padre, es bonito eso. Pero el llamado es ir mucho más allá. Entonces yo descubro que no todos los días yo siento la presencia de Dios en mi casa. A pesar de que oro, a pesar de que leo la Biblia, yo no todos los días siento la presencia de Dios en mi casa, como algunas veces en alguna reunión aquí en la iglesia le he sentido, por ejemplo, que se siente denso. Hay veces que en mi casa yo no siento eso, en otras ocasiones sí. Pero eso no es un pretexto para yo no vestirme de la presencia de Dios. De hecho, a pesar de que yo no sienta la presencia de Dios, si yo me visto de la presencia de Jesucristo, o sea, reflejo el carácter de Jesús, ahí está la presencia de Dios. Es la importancia de esto. A pesar de que no lo sienta, si me lo pongo y reflejo el carácter de Jesús, ahí está la presencia de Dios. Y déjeme decirle algo, donde está la presencia de Dios hay bendición. Entonces, ¿cuántos aquí quieren bendición? ¿Cuántos aquí en su casa quieren decir, oye, yo quiero bendición en mi hogar, yo quiero experimentar bendición en mi hogar? Se necesita la presencia de Dios. Y necesitamos vestirnos de Cristo Jesús. Entonces la pregunta es, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo puedo hacer para vestirme de la presencia de Jesús? Y bueno, la respuesta es muy sencilla, ahí viene en la pantalla. Es desear su presencia, anhelar su presencia. Para empezar, si no la deseo, ¿cómo la voy a obtener? Si no deseo su presencia, ¿cómo me la voy a poner? Necesitamos desearla. Y una vez que deseamos la presencia de Dios, y podemos decir como David, mi más grande anhelo es disfrutar tu presencia todos los días. Entonces ese es el paso para la búsqueda de su presencia. La búsqueda diaria de su presencia. Y en esa presencia que encontramos está la satisfacción de nuestra alma. Está la plenitud de nuestra vida. Y en este punto quiero contarle una historia para poder reflejar ese anhelo por la presencia de Dios. Y con esta historia estoy seguro que usted va a poder entender cómo debe de ser nuestro corazón y la intención de nuestro corazón para buscar la presencia de Dios. Entonces, para no hacerle el cuento muy largo, desde Éxodo, Dios saca al pueblo de Israel, ¿verdad? Dios saca al pueblo de Egipto, los libera, ¿se acuerda de esa historia? Y están en el desierto. Y entonces Dios, uno de los deseos de Dios era, yo quiero habitar en medio del pueblo. Yo quiero que mi presencia esté con el pueblo. Yo quiero que mi pueblo disfrute mi presencia. Pero la presencia de Dios era tan abrumadora, ¿verdad? Era grande, era majestuosa, que muchos del pueblo tenían miedo. Entonces estaba la presencia de Dios y los del pueblo, ¿sabe qué fue lo que dijeron? No queremos estar ahí, preferimos estar de lejos. Y nada más que Moy y Josué estén ahí en la presencia de Dios, pero nosotros queremos estar lejos. Pero el deseo de Dios era que la presencia de Dios estuviera en medio del pueblo. Y entonces usted conoce la historia. La presencia de Dios desde ese momento fue albergada, ¿verdad?, en el arca del pacto. Y el arca del pacto, ahí estaba la presencia de Dios. Y el pueblo de Israel debía de valorarla y debía de estar en la presencia de Dios y como debería, ¿verdad?, con respeto, con honor, valorándola como lo que era, como la presencia de Dios. Y así fue pasando el tiempo. Y entonces llegamos en un punto en la historia en donde el pueblo de Israel pierde el arca del pacto. Pierde una batalla contra los filisteos. Y los filisteos sabían lo que representaba el arca para el pueblo de Israel. Entonces dijeron, bueno, vamos a conquistarlos y nos vamos a traer el arca. Y se traen el arca. Y entonces lo traen los filisteos, el arca o la presencia de Dios, y la traen por varias ciudades de ellos. Entonces, como ellos no sabían cómo tratar el arca, cómo tratar la presencia de Dios, como ellos no la valoraban y como ni siquiera sabían de qué se trataba eso, cuando no valoramos la presencia de Dios como lo que es y no la tratamos como lo que es, entonces suceden problemas en nuestra vida. Y lo que empezó a suceder con estos filisteos fue que se empezaron a enfermar y les empezaron a salir úlceras y ronchas y empezaron a enfermarse. Y no solamente fue una ocasión, fueron varias ocasiones, a tal punto que los filisteos dijeron, llévate el arca de aquí, ya no la queremos, ¿verdad? No sabemos ni cómo utilizar esa arca. Pero para esto
antes de que usted se emocione con el resto de la historia, yo quiero decirle quién sí podía tratar de la manera correcta el arca y quién sí podía valorar el arca. Recuerde que desde el éxodo que yo le conté, los del pueblo de Israel dijeron: no nos interesa, ahí está Moisés y ahí está Josué, nosotros acá de lejos. Y ahí en ese momento, además de Josué y de Caleb, Dios establece a dos clases de personas para estar en su presencia. Unos eran los levitas y otros eran los sacerdotes. Y entonces quiero leerle un verso donde Dios está hablando acerca de esto, que es Números 18 del 6 al 7. No va a aparecer aquí en la pantalla, sino que yo se lo voy a leer y pónganle mucha atención. Dice así, Números 18 del 6 al 7. Dice Dios: yo mismo escogí a tus hermanos levitas de entre los israelitas para que sean tus ayudantes especiales. Ellos son un regalo para ti, dedicados al Señor para servir en el tabernáculo. Entonces los levitas eran dedicados al Señor para servir en el tabernáculo, ¿verdad que sí? Y luego sigue diciendo: pero tú y tus hijos, los sacerdotes, deben llevar a cabo personalmente todos los rituales sacerdotales relacionados con el altar y con todo lo que está detrás de la cortina interior, la presencia de Dios. Yo te doy el sacerdocio como un privilegio de servicio. Ahora ponga atención a lo que sigue. Cualquier persona que se acerque al santuario sin estar autorizada será ejecutada. Eso lo dijo Dios. Cualquier persona que se acerque al santuario o a la presencia de Dios sin estar autorizada será ejecutada. Y entonces Dios dice: bueno, mi pueblo no me entiende, no conoce los deseos que yo tengo, que es habitar entre ellos, pues voy a establecer dos personas o clase de persona para que sí estén en mi presencia: los levitas y los sacerdotes. Y cualquier otra persona que no esté autorizada, o sea, que no sea levita y sacerdote, si se acerca a mi presencia, será ejecutada. Y a lo mejor usted está leyendo esto o viendo esto, y hace rato que le conté la historia de los filisteos, y uno dice: oye, pues Dios es muy severo en cuanto a su presencia, ¿verdad? Enfermó a los filisteos porque no sabían cómo tratarla, y aquí está estableciendo que cualquier persona que no esté autorizada va a ser ejecutada si se acerca a la presencia de Dios, o si no la valora como debe de valorarla. Dios es muy severo. Y quizá pudiéramos pensar eso, pero déjeme decirle la realidad: Dios no es severo. Lo que pasa es que no entendemos a valorar su presencia. Esa es la realidad. Si su presencia es lo más valioso que existe, debemos entender cómo valorarla, cómo tratarla, cómo cuidarla y protegerla. Y por eso Dios estableció a estas dos familias, los levitas y los sacerdotes, ¿verdad? Y dijo: bueno, ellos se van a encargar de valorarme como se debe de valorar la presencia. Los levitas y los sacerdotes. Entonces, continuando con la historia, ahí estaban los filisteos todos llenos de ronchas, de úlceras. Llévate la presencia de Dios de este lugar, regrésasela a los israelitas porque no sabemos cómo tratar la presencia de Dios. Y entonces el rey David, que en ese momento era rey ya, el rey David dice: me encantaría tener la presencia de Dios en la ciudad de David, o en otras palabras, en Jerusalén. Recuerde que estaba en la ciudad de los filisteos. Los filisteos se la llevaron a un levita. Recuerde que los levitas estaban encargados de cuidar, ¿verdad?, muchas cosas acerca de la presencia. Los filisteos se la llevan a un levita que se llama Abinadab. Y en la casa de Abinadab la presencia de Dios fue valorada y fue respetada como debería. Y aquí entra David, y David dice: bueno, ahora yo la quiero en mi casa, en mi ciudad, en Jerusalén. Y entonces David, con 30,000 hombres, con algunos levitas, van por el arca del pacto, por la presencia de Dios, a casa de Abinadab. La sacan de esa casa y van rumbo a Jerusalén a llevar la presencia de Dios a la ciudad de David. Porque qué bonito es la presencia de Dios, ¿verdad? Entonces, en este camino, fíjese lo que viene aquí en la pantalla. Vamos a leer 2 de Samuel 6 del 3 al 4. Dice así: así que pusieron el arca del pacto, la presencia de Dios, en una carreta nueva. ¿Cuántos consideran aquí que si vamos a transportar la presencia de Dios debemos de hacerlo en algo nuevo? ¿Cuántos consideran eso? ¿Sí? ¿Verdad? No vamos a ponerla en la carreta usada por tanto tiempo, que donde transportamos quién sabe qué. Vamos a hacer una nueva, ¿verdad? Dice así: así que pusieron el arca de Dios en una carreta nueva, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, eran levitas, guiaban la carreta que cargaba el arca de Dios. Y entonces aquí van en camino, ¿verdad? Y van dos levitas, o sea, autorizados
para poder estar delante de la presencia de Dios, van 2 levitas dirigiendo a todos. David con 30,000 hombres por ahí y todos celebrando y diciendo: venga, ya llevamos la presencia de Dios a la ciudad de David. Pero ¿qué es lo que pasa? Fíjese lo que sigue diciendo el verso 6 y 7. Dice: cuando llegaron al campo de trillar de Nacón, los bueyes tropezaron y Usa extendió la mano para sujetar el arca de Dios. ¿Cuántos harían lo mismo? Se va a caer lo más valioso que tenemos. Yo pondría la mano, ¿verdad? Claro que no se caiga. Usa extendió la mano para cuidar el arca del pacto, la presencia de Dios, y que no se cayera de la carreta. Pero fíjese lo que dice el verso 7. Y entonces se encendió el enojo del Señor contra Usa, y Dios lo hirió de muerte debido a lo que hizo. Y así fue como Usa murió ahí mismo junto al arca de Dios. Y ahí pudiéramos pensar otra vez: qué severo es Dios. Dios no es severo, simplemente no sabemos cómo valorar la presencia de Dios. A pesar de que hemos conocido cosas, a pesar de que la presencia de Dios está accesible para cada uno de nosotros, no la hemos valorado como merece. Y eso fue lo que hizo Usa. Usa no murió porque Dios es severo. Usa murió por no entender cómo valorar la presencia de Dios. Dios había establecido, déjeme le digo cómo transportar su presencia. Dios había establecido que si se iba a transportar su presencia, esto fue desde Moisés, no iba a ser en una carreta nueva, y no iba a ser en una carreta de oro espectacular con diamantes. Si se iba a transportar la presencia de Dios, el arca del pacto tenía unas argollas en cada esquina, y tenían que meterse unas varas de una madera especial, y esas varas se tenían que poner en los hombros de los levitas, y los levitas, sin tocar el arca, deberían de transportar el arca del pacto. Entonces entendieron quién sabe qué, porque Usa no solamente lo traía en una carreta, sino que también tocó la presencia de Dios. ¿Por qué murió Usa? No es porque Dios es severo en cuanto a su presencia, es porque no valoró la presencia de Dios. Y sabe, en ese tiempo la presencia de Dios estaba contenida en un arca del pacto. Ahí estaba la presencia de Dios. Y después fue al tabernáculo de David, y después fue al templo de Salomón, y ahí estaba contenida la presencia de Dios. Si uno quería experimentar algo de la presencia de Dios, tenía que ir allá, tanto al tabernáculo o después al templo. Hoy la presencia de Dios es accesible para cada uno de nosotros, por lo que Cristo Jesús hizo en la cruz. Cuando Cristo Jesús murió en la cruz, ¿sabe qué fue lo que hizo? Nos dio acceso a la presencia de Dios. Hoy no necesitamos ir a un edificio allá en Jerusalén. Hoy no necesitamos hacer cierto tipo de rituales. Hoy la presencia de Dios está accesible para cada uno de nosotros. No porque lo merezcamos o porque seamos muy santos, sino porque Jesucristo lo hizo posible. Y hoy, a pesar de que su presencia es muy accesible, hoy más que nunca no se le da el valor que merece. Nada más que como vivimos en un tiempo de gracia, las consecuencias no son así. No valoramos la presencia de Dios como deberíamos y no caemos muertos en ese momento. Entonces, como no vemos consecuencias como esta, seguimos haciendo las cosas como se nos pega la gana y no valoramos la presencia de Dios como deberíamos de valorarla. Pero ¿qué fue lo que dijo Pablo? No solamente busques la presencia de Dios, vístete de la presencia de Jesucristo. Llévala a todas partes, tráela como tu posesión más valiosa. A cualquier lugar a donde vayas, trae la presencia de Dios contigo. Valórala, cuídala, protéjala, ámala como lo que es, como lo más valioso que existe. En la fila del supermercado debes de traer la presencia de Cristo Jesús contigo. En la fila del banco debes de traer la presencia de Dios contigo y valorarla. En cada lugar en donde estés debes de reflejar el carácter de Cristo, hacer lo que Cristo espera que hagamos, valorar su presencia. Y entonces, bueno, continuamos con la historia. Usa murió por detener con sus manotas el arca del pacto. Y entonces ahí dice la Biblia que David, número uno, se enoja, pero también le da miedo. Y él dice: algo hicimos mal. ¿Qué hicimos mal? Acaba de caer un hombre muerto. Y ahí es donde descubre que la presencia de Dios se le debe de tratar de una manera especial. No podemos transportarla como queremos,
y no cualquier persona puede tocarlo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y David, para solucionar rápido el problema, él dice: ya no puedo continuar con este viaje a Jerusalén, porque si continuamos con este viaje a Jerusalén, varios de nosotros aquí vamos a terminar como Usa, ¿verdad? Mejor vamos a dejar la presencia en un lugar. Y vamos a continuar leyendo. Segunda de Samuel, capítulo 6, verso 10, dice: entonces David decidió no trasladar el arca del Señor a la ciudad de David. En cambio, la llevó a la casa de Obed-edom de Gat. Obed-edom de Gat. Entonces esto para David representa una solución, ¿verdad que sí? David dijo: ya sé en dónde dejarla. Pero para este hombre llamado Obed-edom no representa una solución, representa una gran responsabilidad. Imagínense lo que pensó este hombre: acabo de ver cómo se murió un hombre allá afuera por no cuidar bien la presencia de Dios, y ahora la están trayendo a la sala de mi casa. No solamente yo corro peligro, corren peligro mis hijos y mi esposa y todos los que viven aquí. Entonces David dijo: bueno, pues ya tengo la solución. Y Obed-edom dijo: ¿en qué cosa me metí, verdad? Pero déjeme le digo algo: David no escogió al azar, no fue como que bueno, vamos a hacer un sorteo y a ver a quién le toca. David escogió a una persona confiable para la presencia de Dios. A una persona confiable. No a cualquier persona. Una persona que iba a tratar la presencia de Dios como debería de tratarse. Y entonces, ¿quién era esa persona? Obed-edom. Era una persona confiable que iba a valorar la presencia de Dios por lo que es, lo más valioso que existe. Y ahí estuvo la presencia de Dios. ¿Quién era Obed-edom? Déjeme le digo algo rápido, porque aquí hay algo muy interesante. Dice Obed-edom y luego dice de Gat. Y entonces ese Gat es una ciudad que se llama Gat-rimón. Y por eso se les llamaba, no me acuerdo ni cómo se les llamaba a los de Gat-rimón, los geteos. Pero esa ciudad Gat-rimón era una ciudad de levitas. Por lo tanto, la conclusión es que Obed-edom era una persona levita que sabía cómo tratar la presencia de Dios. No dejaron eso en cualquier mano, lo dejaron en una persona que sabía cómo tratar la presencia de Dios. Y entonces ahí estaban. Imagínese usted que ya meten el arca en la sala y uno dice: pues ni te acerques, ¿verdad? Porque aguas. Y pasa un día, y pasan 2, y pasan 3, 4, 5, pasa una semana, pasa un mes, y empiezan a suceder cosas muy interesantes en la casa de Obed-edom. Y quiero que lea junto conmigo el verso que sigue. El arca del Señor permaneció allí en la casa de Obed-edom. ¿Cuánto? ¿Cuánto permaneció? 3 meses. Y el Señor bendijo a Obed-edom y a toda su familia. Fíjese la diferencia. Hace 3 meses atrás, la presencia del Señor había matado a una persona. Y ahora 3 meses adelante, la presencia de Dios había bendecido a una persona y a toda su familia. ¿Cuál es la diferencia? El valor que se le da a la presencia de Dios. Obed-edom valoraba la presencia de Dios. Y entonces, después de un mes de estar en la presencia de Dios, protegiéndola, cuidándola, valorándola, empiezan a suceder cosas en la casa, ¿verdad? Esto no dice la Biblia, pero yo me imagino, porque ahí dice toda su familia. Toda su familia. Y yo me imagino al chamaco tremendo, el hijo menor de Obed-edom, ¿verdad? Que llegó un día con su papá y le dijo: mira papá, saqué 10 en matemáticas. Y Obed-edom: pero ¿de dónde sacaste un 10? Y tú, es bien difícil que saques un 6. Y ahora vienes con un 10. ¿Qué es lo que pasó? La familia de Obed-edom estaba siendo bendecida. Y me imagino que en otra ocasión llegó el hijo mayor, ¿verdad? El que estaba encargado del negocio, y dijo: papá, estamos cosechando tanto en una temporada donde no se cosecha. ¿Quién sabe qué le está pasando al campo? Y Obed-edom así que: ¿qué está sucediendo en este lugar? ¿Por qué están sucediendo estas cosas? Primero el chamaco tremendo, ¿verdad? Que ahora ya se puso muy aplicado. Y ahora el negocio está funcionando mejor. Y luego imagínese la esposa que llegó ahí con Obed-edom después de un mes y le dijo: Obed-edom, estoy más enamorada que nunca. Mi amor, mi gordito precioso, ¿verdad? Y Obed-edom: bueno, ¿de dónde salen esas palabras? Era la presencia de Dios bendiciendo su casa. Y todo esto que yo le acabo de decir no lo especifica la Biblia, pero estoy seguro que en las diferentes áreas de la familia de Obed-edom todos fueron bendecidos.
porque la presencia de Dios nos satisface por completo. Y así estaba sucediendo con Obed-edom. 1 mes bendecido, 2 meses bendecido, y estoy seguro que Obed-edom descubrió y dijo: es la presencia de Dios. ¿Cómo sé que es la presencia de Dios? Porque antes de que llegara a mi casa todo estaba hecho quizá un desorden, o a lo mejor iba más o menos bien, pero no era la bendición que experimento hoy. Seguramente es la presencia de Dios. Y bendición, y bendición, y bendición, y bendición. Y ahí estaba Obed-edom feliz porque la presencia de Dios estaba en ese lugar. Y entonces imagínense, porque yo me imagino que en aquel pueblo eran igual que los mexicanos, que somos bien chismosos, ¿verdad? Pues empezó a correr la voz. Y entonces una persona vio que Obed-edom estaba siendo tremendamente bendecido y le dijo a otra persona, y esa otra persona a otra persona, y esa otra persona, hasta que la noticia llegó a oídos de David. Y fíjese lo que dice la Biblia. Dice así el verso siguiente, segunda de Samuel, capítulo 6, verso 2, dice: entonces le dijeron al rey David: el Señor ha bendecido a los de la casa de Obed-edom y a todo lo que tienen a causa de la presencia de Dios. Y luego David fue y llevó el arca de Dios de la casa de Obed-edom a la ciudad de David con gran celebración. David escuchó y dijo: wow, están bendiciendo la casa de Obed-edom, es la presencia de Dios, este es el momento de llevarla a Jerusalén, porque queremos esa misma bendición allá. Ahora yo quiero preguntarle algo. Si usted fuera Obed-edom, después de experimentar 1 mes de gran bendición, 2 meses de gran bendición, 3 meses de mucha bendición por la presencia de Dios, y de repente llega el rey y te dice: eso que te ha estado bendiciendo tanto, ahora me lo voy a llevar allá, a donde yo vivo. ¿Qué hubiera hecho usted? Piense por un momento, ¿qué hubiera hecho usted? ¿Le hubiera cerrado la puerta en la cara? Aquí no te metes, ¿verdad? Nadie se lleva la presencia de Dios de mi casa. ¿Qué hubiera hecho usted? Déjeme le digo lo que hizo Obed-edom. Obed-edom no le podía decir que no al rey, obviamente. Entonces dijo: bueno, si la presencia de Dios no puede estar en mi casa, yo voy a ir hacia donde se lleven a la presencia de Dios. Y si es necesario mudarme y llevarme todo lo que tengo aquí, me lo voy a llevar allá a donde está la presencia de Dios. Porque reconozco que algo que sucedió en mi vida, lo más valioso de mi vida, lo más grande y más bonito en mi vida, fue a causa de la presencia de Dios. Y no estoy dispuesto a perderlo. Fíjese el corazón de Obed-edom. Por eso Dios bendecía a este hombre, porque este hombre sabía valorar la presencia de Dios. Y la mayoría de las personas estamos, como dijo Dios mismo, cavando cisternas por nosotros mismos, buscando agua en donde no hay agua, desperdiciando la única fuente de agua viva, que es la presencia de Dios. Entonces ya no podemos ir por la vida cavando esas cisternas, despreciando la presencia de Dios, no dándole el valor que merece. Tenemos que el día de hoy cambiar de enfoque y decir: la única fuente de agua viva es la presencia de Dios. Y si yo quiero que mi vida sea bendecida y que mi familia sea bendecida, y si yo quiero realmente experimentar una transformación en mi casa, necesito empezar a valorar la presencia de Dios. Y eso fue lo que hizo este hombre. Entonces David se llevó el arca y fue y la instaló ahí, cerca del palacio, en Jerusalén. Y Obed-edom dijo: yo tengo que ir allá. Ahora, todo esto era nuevo para el pueblo de Israel, ¿verdad? El arca del pacto, la presencia de Dios en Jerusalén, ahí con David siendo rey, todo eso era nuevo. Nadie sabía, no había como un antecedente de cómo se deberían de hacer las cosas. No había personas que ya lo habían hecho antes en ese lugar. No, todo esto era nuevo. Entonces yo me imagino, esto tampoco dice la Biblia, no se preocupe. Yo me imagino que ahí en la entrada de Jerusalén pusieron un cartelón que decía: se buscan personas para diferentes trabajos, ayudantes de levitas. Se busca también músicos, se busca también porteros, se buscan también sacerdotes que vayan a cuidar. ¿Por qué? Porque esto es algo nuevo, ya tenemos a la presencia de Dios, ahora hay que cuidarla como se merece. Entonces, el que quiera empleo, mande su solicitud. Eso yo me imagino. Y Obed-edom, ¿sabe qué fue lo que hizo? Yo me apunto. Conozco cómo se debe tratar la presencia de Dios. Quizá
quizá no puedo meterme de lleno hasta el fondo, ¿verdad? Vamos paso a paso. Y dice la Biblia, nos enseña el proceso de Obed-Edom, cómo fue caminando o cómo fue avanzando de puesto a puesto a puesto para cada día estar más cerca de la presencia de Dios. Lo primero que hizo Obed-Edom fue convertirse en un ayudante de los levitas. Los ayudantes de los levitas no estaban tan cerca de la presencia de Dios. De hecho, ni siquiera podían ver el arca. El arca estaba allá escondida bajo una tela y ellos no podían ni siquiera meterse ahí, no podían hacerle... Ya sabemos lo que le pasó a Usa, ¿verdad? Ellos estaban alrededor, por fuera, y oye, necesitamos un trapeador porque se cayó el agua de... bueno, ahí te llevo el trapeador. Oye, necesitamos unos manteles para la mesa. Bueno, yo llevo los manteles. Eso hacía Obed-Edom. Pero a Obed-Edom no le interesaba el trabajo que hacía. Lo que le interesaba era cada día estar un poco más cerca de la presencia de Dios. Dejó todo allá en su casa. Quizás sus hijos se quedaron con el negocio y dijo, yo tengo que estar cerca. Número uno, fue un ayudante de los levitas, pero después dijo, ¿qué puedo hacer para estar más cerca? Porque me gusta estar aquí ayudando a los levitas, pero ¿qué puedo hacer para estar más cerca? Voy a tocar el arpa, ¿verdad? Por ahí salió otra persona que dijo, ahora necesitamos músicos, ¿quién sabe tocar el arpa? Y Obed-Edom dijo, pues nada más sé tocar en sol. Si le sirve, aquí estoy. Y se convirtió en un músico que tocaba el arpa para adorar a Dios. Estaba un poco más cerca de la presencia de Dios. Y después dijo, ¿cómo le puedo hacer para estar un poco más cerca de la presencia de Dios? Me encanta tocar y alabar a Dios en este lugar. ¿Qué puedo hacer para estar más cerca? Y se abrió otra oportunidad y se convirtió en un cuidador del arca. Ahora estaba cerca de la presencia de Dios. Y él fue avanzando y él sabía, lo más valioso es la presencia de Dios. Y ahora si alguien quiere ver la presencia de Dios, tiene que pasar por mí. No le voy a dar chance a cualquiera, ¿verdad? Yo sé cómo se debe valorar la presencia de Dios. El que está encargado soy yo. Y así fue avanzando. Al final vemos que Obed-Edom se convierte en un ministro de la adoración. En Primera de Crónicas 16 del 4 al 5, él ya junto con otras personas constantemente estaban adorando a Dios y levantando su nombre, disfrutando de su presencia. Y ahí estaba Obed-Edom, el hombre que estaba un día en su casa y que no fue por casualidad, pero que de repente alguien le metió el arca del pacto a la sala. Y ahora está aquí en Jerusalén, quizá lejos de su casa, pero pegado a la presencia de Dios porque reconoce que es la única fuente de agua viva. ¿Qué pasa después? 68 familiares, pueden ser hijos, pueden ser sobrinos, nietos, reconocen, ellos habían visto la bendición de Dios, ¿verdad? En la casa de Obed-Edom, la habían experimentado. Y ellos dicen, ¿sabes qué? Vamos a seguir el mismo camino que tomó papá Obed-Edom. Lo mismito. Él fue avanzando hasta meterse a lo más profundo de la presencia de Dios. Nosotros vamos a hacer lo mismo. Y Obed-Edom produce un legado diferente en su casa, de personas adoradoras, de personas que aprendieron a valorar la presencia de Dios, porque él supo reconocer que lo más valioso es la presencia de Dios. Y si lo más valioso es la presencia de Dios, hay que tratarla y valorarla como lo que es. Obed-Edom pasó a la historia como el hombre que no dejó que nada ni nadie lo alejara de la presencia de Dios. La única fuente de agua viva. ¿Recuerda lo que dijo Pablo en Romanos? Vístanse de la presencia de Jesús. Tráela contigo a todas partes. Refleja a Jesús en todos lados. Muestra su carácter en cualquier círculo de influencia en donde tú estés. Y ahí va a estar la presencia de Dios. Y donde está la presencia de Dios hay bendición. Familia, este hombre, Obed-Edom, nos enseña que la presencia de Dios restaura familias, restaura matrimonios, da nuevas oportunidades de negocio. La presencia de Dios enriquece. La presencia de Dios hace que los tuyos florezcan.
La presencia de Dios es lo más valioso. Pero recuerda lo que dijo Dios: mi pueblo ha cometido dos maldades. No quieren mi presencia y buscan respuestas en otro lugar. Pero ¿quién es la única fuente de agua viva? ¿Quién es? Dios es la única fuente de agua viva. Wow, qué bonito ejemplo de Obed-Edom, ¿verdad? Entonces, la vida de Obed-Edom a mí me lleva a preguntarme, y es una pregunta que le hago a usted: ¿qué tanta hambre, ahí viene, qué tanta hambre tenemos de su presencia? ¿Qué tanta hambre tenemos de su presencia? ¿Estamos dispuestos, como Obed-Edom, a decir: no me importa dejar todo lo que tengo atrás con tal de perseguir la presencia de Dios? No me importa abandonar todo esto que he construido, que he alcanzado, el patrimonio, ¿verdad? Quizá, no me importa dejarlo mientras persiga la presencia de Dios. ¿Estamos dispuestos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para valorar la presencia de Dios? Para tenerla todos los días con nosotros y para decir: nada ni nadie me va a quitar de aquí. Y el día de mañana que te quieran llevar, ahí voy a ir yo atrás. Y si se tiene que mudar a otro lugar, ahí voy yo atrás. Así era Obed-Edom. ¿Cuánta hambre tenemos de Dios? ¿Recuerda las palabras que leímos de David al principio? Lo único que le pido a Dios, lo que más anhelo en la vida, es estar en su presencia todos los días de mi vida. ¿Cuál es tu más grande anhelo? Y yo espero que a través de este mensaje tú el día de hoy puedas decir: realmente mi más grande anhelo es la presencia de Dios. Y quizá tú puedes reconocer, porque yo lo puedo reconocer, quizá tú puedes reconocer que has estado cavando cisternas durante largo tiempo en tu vida, buscando respuestas. Y dice Dios: esas cisternas no retienen el agua. Y estamos buscando por aquí, buscando por allá y buscando por allá, y la única fuente de agua viva es Dios. Le voy a pedir, por favor, acompáñeme poniéndose de pie. Vamos a leer el último verso, que este también es un verso de David. Dijo David en Salmos 16:11: me mostrarás el camino de la vida, me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre. Este era un hambriento de la presencia de Dios, este chico David. Necesitamos aprender a ser hambrientos de la presencia de Dios. Y yo le dije hace un momento, cuando yo me puse aquella chaqueta, yo le dije: ¿cómo podemos hacerlo? Anhelándolo, buscándolo, todos los días, buscándolo. No nada más exclusivamente en un ambiente como estos, todos los días buscarlo, ponérmelo. Hoy voy a tratar mejor a mi esposa, como si Jesús fuera su esposo. Y eso es ponerte la presencia de Jesús. Hoy decido ser más honesto en el trabajo y hacer las cosas con excelencia. Eso es ponerse la presencia de Jesús y reflejar su carácter. Hoy decido criar a mis hijos como ellos merecen, con amor, con palabras de afirmación y con propósito. Eso es ponerse la presencia de Jesús. Hoy decido servir a los demás y ponerlos en primer lugar, sacrificar mi vida para bendecir a otros. Eso es ponerse la presencia de Jesús. Y eso lo podemos hacer todos los días. Y debemos de hacerlo todos los días. Entonces, familia, yo le voy a pedir algo. A lo mejor tú te sientes como muchos de nosotros nos sentimos en algún momento, indigno de la presencia de Dios. Indigno de la presencia de Dios. Y a lo mejor hoy, por tu forma de vida, quizá por algunos pecados que tienes por ahí, quizá por algunas malas decisiones que has tomado, tú dices: es que yo no merezco la presencia de Dios. Déjame decirte algo: no la mereces. Y ni tú la mereces, como tampoco la merece el más santo. La presencia de Dios es un regalo de Jesucristo. Ninguno de nosotros la merecemos. Entonces, independientemente de tu contexto, de tus historias, de tu pasado, el día de hoy eso tienes que dejarlo a un lado y decir: yo deseo la presencia de Dios en mi vida. Porque yo deseo una vida como la de Obed-Edom. Claro, una vida totalmente bendecida, sí,
Pero más allá de eso, una vida en donde la presencia de Dios está ahí todos los días, continuamente conmigo. No importa tu pasado, lo que importa es lo que hizo Cristo Jesús. Y la presencia de Dios hoy está disponible para ti. La misma presencia de Dios que bendijo a Obed-Edom es la misma presencia de Dios que hoy está disponible para ti. La pregunta es, ¿estás hambriento de su presencia? ¿La vas a valorar a partir de hoy? ¿Vas a escuchar las indicaciones de Jesús y vas a decir, venga, aunque sea difícil, aunque no me guste, sé que es el camino correcto? Vas a escuchar las indicaciones de Dios en su palabra y que digas, ay, aunque vaya en contra de mí mismo, decido obedecer. Eso es valorar la presencia de Dios. Y a medida que más valoremos y más valoremos la presencia de Dios, déjame decirte algo. Su presencia va a bendecir nuestra vida, porque aprendimos a valorarlo. Le voy a pedir por favor que cierre sus ojos. Quiero orar por ustedes, que nada los distraiga. Gracias Dios por tu palabra. Gracias porque el día de hoy encontramos un camino que recorrer en tu palabra, que es valorar tu presencia. Gracias porque tu presencia el día de hoy es accesible para cada uno de nosotros. Gracias porque el sacrificio de Jesús ha hecho posible eso, que podamos disfrutar de tu presencia el día de hoy, aunque no la merezcamos. Pero Padre, también yo sé y puedo reconocer que quizá muchos de nosotros hemos estado cavando cisternas, buscando la solución de nuestra vida, buscando la respuesta a nuestras necesidades en un lugar equivocado, y hemos hecho a un lado tu presencia y la hemos menospreciado por tratar de buscar algo en un lugar en donde jamás lo vamos a encontrar. Y el día de hoy, Señor, juntos te pedimos perdón por eso, porque hemos estado tan concentrados en buscar la felicidad, la alegría y la satisfacción en un lugar en donde jamás vamos a encontrar. Pero tu invitación para nosotros el día de hoy es: ponte en mi presencia. Yo soy la única fuente de agua viva, y hoy decidimos buscar en ti. Hoy decidimos hacer a un lado todos esos esfuerzos, cavando esos pozos, y decidimos concentrarnos en la fuente de agua viva. Padre, hoy decidimos hacer un compromiso contigo en donde vamos a valorar tu presencia como lo que es lo más hermoso que existe, lo más valioso que existe. Y hoy, el día de mañana, y cuando pasen días y días y días, nos comprometemos a esforzarnos para traer tu presencia cerca de nosotros y reflejar el carácter de Cristo en donde quiera que estemos. Hoy decidimos realmente vivir como hijos de Dios, reflejando la imagen de Cristo Jesús en todas partes en donde estemos. Hoy decidimos actuar con amor, con bondad, con paciencia, con gentileza. Hoy decidimos vivir en santidad porque valoramos tu presencia. Y así como tú un día estableciste a los levitas y a los sacerdotes para estar cerca de ti, el día de hoy también reconocemos que nos has llamado a ser hijos de Dios, que podemos estar cerca de ti. Y queremos disfrutar eso, aprovechar esa oportunidad. Padre, permítenos experimentar la alegría de tu presencia todos los días de nuestra vida. Que tu presencia sea una realidad para cada uno de nosotros todos los días de nuestra vida. Y yo sé, Señor, y declaro sobre esta iglesia y sobre esta gente que acaba de hacer este compromiso, que tu presencia, la fuente de agua viva, nos va a bendecir enormemente. Porque hemos de valorar tu presencia, Señor, todos los días de nuestra vida. Gracias, Señor. Gracias por quien eres para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.